Hola familia Yamora, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a realizar una bella caja conmemorando el Día de Papá. Hemos pasado la forma del molde a dos cartones resistentes. A uno de ellos vamos a colocar la parte de la pantalla, que es esta, y vamos a marcar la parte interna para después retirar esta parte. Aquí ya tenemos las dos partes, lo que es la ventana y la parte del suelo de la caja. Ahora voy a tomar como referencia el alto de una lata de cerveza para así mismo sacar la altura de los costados. Igual estas medidas van a ir especificadas en los moldes. Cortamos los dos laterales teniendo en cuenta que la trama de la caja o la parte interna como huequitos que tiene nos quede a lo largo de los laterales. Aquí ya tengo los dos laterales, la parte inferior de la caja y la parte superior, que esta sí he cortado con la trama atravesada para poder que me dé esta forma. Debo de recortar a lo largo de la trama interna que trae el cartón. Vea, las líneas están al través, no están a lo largo, y con el bisturí voy a hacerle estas pequeñas perforaciones para que la caja me dé la forma redondeada o me dé la flexibilidad necesaria. Ahora, ya teniendo un envase de gaseosa de 3 litros, lo tomo y le retiro el pico y la cola. Lo seco muy bien, ya lo he lavado previamente, y por una de las divisiones de fábrica la voy a abrir. Me ayudo haciéndole este movimiento en la mesa, y con el molde de la ventana voy a sacar. Aquí estoy mostrándote con la pistola de calor, le doy unos pequeños toques como para ayudar a aplanar esa parte, pero debes de tener cuidado de no acercar mucho o no excederte en el calor, porque la pantalla se va a arrugar. Ahora voy a tomar el molde de mi pantalla y voy a marcar la parte interna para tener referencia y poder recortar y que me quede la parte de la ventana. Donde hemos marcado le dejo una distancia de centímetro, centímetro y medio, y recorto llevando o conservando toda la figura. Ahora vamos a fijar con el pegamento de tu preferencia. Yo en mi caso estoy utilizando silicona caliente para agilizar aquí el proceso en el video. Si vas a utilizar esta forma de pegado, ten mucho cuidado de que la silicona no esté muy caliente, porque va a chicharrar o va a arrugar un poco la parte del PET. Y es por eso que estoy utilizando o pegando en la parte del cartón y utilizando una toallita para ayudar a secar más rápidamente. Ahora, ya teniendo unido el PET al cartón, ahora voy a proceder a forrar esta parte. Lo estoy haciendo en esta ocasión con foamy 2 milímetros de color azul, pero tú puedes utilizar el material que tengas a mano. Puede ser cartón de colores, cartulina de diferentes diseños, foamy, o también puedes ayudarte con telas.
Ahora vamos a forrar los laterales de la caja. Voy a empezar por la parte que le hicimos la figura curva y forro de esta manera. Como ves, ella no pierde la flexibilidad o la forma que le dimos haciendo los cortes con el bisturí. Aquí voy a tomar la parte inferior de la caja que hemos cortado y voy a dejarle un espacio que me quede libre, que al doblar no se me tronque, y voy a pegar uno de los laterales. Esto lo voy a hacer inicialmente untando un poco de silicona caliente en el centro para que me ayude a dar la forma de cortar. En el costado dejo aproximadamente 2 milímetros de distancia y en el borde inferior aquí te muestro el doblez y pego uno de los laterales de la parte más larga. Luego de que tengo esta parte así realizada, doblo y pego hacia el otro costado. Así como pegué la otra parte que acabamos de unir, en la parte inferior con el costado, también podemos hacer con este costado y la parte curva de la caja. Aquí pues yo lo hice separado, pero también puedes unir como el paso anterior estas dos piezas, así te quedan menos uniones. En la parte en que se van a unir las dos piezas, corto el foamy interno un poco para que quede bien y al hacer la unión quede bien el pegue. Aquí ya hemos terminado, aquí ya hice la unión, aquí voy a mostrarte, retiro el exceso y te voy a mostrar cómo hago el corte para hacer la unión de las dos piecitas. Ahora vamos a empezar a colocar los laterales de nuestra caja. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces vamos a empezar a pegar pegante doble contacto para que nos quede así. Ten en cuenta que la parte de encima debe de ir por el grosor y la parte de los laterales tiene que ir por la parte de uno de los cantos para que se haya el pegue o la unión quede bien. Ya reposado el pegante, entonces procedemos a unir. Empiezo desde la esquina y igualo a la parte del otro costado. Hago presión para que las dos piezas se unan. Y lo mismo al otro lado, al pegar el otro lado, primero uno en la parte del lateral y luego sí termino de unir por toda la parte central. Aquí es donde te mencionaba antes, la parte interna del foamy se lo voy a retirar un poco para que al pegar las dos piezas me dé la unión perfectamente.
Ya tenemos la parte de la tapa realizada, simplemente vamos a forrar la cara superior haciéndole esta forma y colocando de nuevo el molde de la pantalla para sacar la parte interna. Lista mi pieza para montar, empiezo a colocar. Aquí en esta parte te voy a hacer una sugerencia, puedes sacar la parte interna donde se retira para la pantalla. Aquí en este costado que te señalo puedes sacarlo un poco más amplio o sacar una especie de blonda sobrepuesta para colocar ahí. Esto yo te lo sugiero ya que cuando ya terminé mi manualidad me di cuenta que en la parte del costado superior se alcanza a notar parte del cartón. Entonces, para tener un mejor terminado, cortas esta parte un poco sobrepuesta hacia la pantalla o cortar un pedazo de blonda para hacer una decoración anexa. Así de esta forma ya terminamos o nos ha quedado lista la tapa. Ahora vamos a hacer la parte interna o el piso de la caja, que con el otro molde que tenemos completo lo voy a tomar y lo voy a forrar como hicimos la parte de los costados de la tapa. Ahora, para pulir los costados voy a tomar una tira de foamy aproximadamente de 1,5 cm y voy a sacar un embone o cinta para tapar la imperfección que me ha quedado de esta parte. Justo donde empieza la parte del vivo, aquí ya coloqué los dos costados, más o menos a 1 cm hacia adentro. Vamos a colocar los laterales de la caja, que las medidas vienen directamente en los moldes. Aquí voy a situar la parte inferior, perdón. Aquí he colocado pegante en estas partes y en el grosor o en el canto de la pieza. Voy a empezar a colocar primero la parte
del costado, fijo un pedazo e igualo hacia el otro lado, y luego ahí sí termino de pegar la parte central. Ahora pegamos la parte superior respetando la forma de la caja. En la parte de la tapa, en esta parte también le coloqué un vivo o bies para cubrir y que me quedara mejor perfilado. Ahora ya tenemos aquí la parte interna de la caja. Simplemente vamos a colocar, o ya es a tu gusto, la parte de las divisiones. Estas medidas que yo tomé de referencia también vienen especificadas en el molde. Esto por si quieres realizar tu caja con las mismas divisiones con las que yo hice, o simplemente lo puedes dejar con una sola división y hacer o entregar como un desayuno sorpresa. Aquí la decoración de la parte interna ya te la dejo a tu creatividad. Yo simplemente la parte del grosor de del foamy que se ve, le hice un decorado con una punta y el pirograbador. Aquí vamos ya a realizar, tenemos la pieza, tenemos los puños y aquí ya tenemos la caja totalmente armada. Simplemente vamos a hacer la decoración, los puños, las portañuelas, el cuello y las mangas. A los puños voy a hacerle esta clase de decoración con el pirograbador, simulando la costura que normalmente traen todas las camisas. Entonces simplemente por el puro bordecito voy a hacerle esta figura, y luego en la parte del puño, o la que va pegada a la camisa, a más o menos a 5 o 6 milímetros, le hago la parte de la costura, y en la parte inferior igualmente. Para la parte del ojal, simplemente con la temperatura un poco más alta le hago la abertura y nuevamente bajo la temperatura y le hago la simulación de costura. Ten en cuenta que debes de encarar las dos piezas del puño para que te quede uno derecho y uno izquierdo. Esta misma costura se la voy a dibujar en todo el resto de las piezas. Para la decoración del puño simplemente he tomado un botón normal, común y corriente. En mi caso estoy utilizando uno blanco para que resalte, pero puedes utilizar el color del puño. En una aguja de 4 enhebrada con 4 hebras vamos a simularle la parte de la costura. Simplemente pasamos de un lado para otro, hacemos bien el amarre, y de un lado para otro como si estuviéramos pegando un botón a una camisa, y luego anudamos bien y recortamos el exceso y ya queda listo para colocar o situar en la parte del puño. La misma decoración que le hicimos a la parte del puño, vamos a hacerle aquí a la parte del cuello. Nada más de que vamos a hacer también la división de la parte del pie del cuello. Damos vuelta y por la parte del revés también hacemos la misma decoración con el pirograbador, y por este lado vamos a aplicar pegante de doble contacto más o menos de un ancho de 7 milímetros
para hacerle un doblez y que nos quede esta parte un poquito más gruesa. Repetimos el mismo proceso que hicimos en el puño y colocamos el botón. Ahora para ensamblar nuestra manga vamos a tener aquí, ya esta la tengo totalmente terminada, nos debe de quedar de esta forma. Vamos a tener en cuenta de encarar las piezas para que nos quede la manga derecha y la manga izquierda. Aquí ya está la parte del puño. Entonces, ¿cómo la voy a realizar? Voy a tener en cuenta las dos piezas, por eso te digo, hay que encararlas. Y pues yo ya tengo memoria para sacar esta parte, entonces voy a colocar a esta parte pegante de doble contacto más o menos a unos 7 milímetros. En la otra manga sería al otro costado o en la otra parte. Dejando reposar, hacemos el mismo doblez que le hicimos similar a la parte del cuello, terminando en la parte interna lo más mínimo posible. Y luego con el pirograbador y la punta que hemos estado utilizando vamos a hacerle la simulación de costura. Una vez tenemos listo esto, vamos a colocar la parte de la portañuela que va a ir pegada así de esta forma. El pegante nos debe de quedar hacia la otra parte de la pieza y cuando es en la manga contraria va a quedar en el lado contrario. Ahora sí vamos a aplicar pegante a doble contacto en los dos costados y vamos a cerrar nuestra manga. Cuando ya hemos cerrado la manga en la parte central, vamos a pegar, a untar un poco de pegante de doble contacto en los dos lados de la parte de arriba de la sisa de la manga y en la parte del puño solamente la parte del derecho. En la parte central o en la mitad de la manga, por la parte interna también vamos a aplicar un poquito de pegante de doble contacto para simular o hacer unos prenses. Y en la parte del puño, por donde mismo hicimos la costura de decoración, por la parte interna vamos a aplicar de este mismo ancho, vamos a aplicar el pegante doble contacto. Una vez ha reposado en la parte superior o en la parte de la sisa, vamos a hacerle este pequeño prense, lo vamos a decorar y vamos a empezar a montar el puño, teniendo en cuenta que en la parte ancha vamos a colocar la parte del ojal, igualamos y colocamos al otro lado el puño y así nos queda pendiente o queda grande para poder hacer la parte de los prenses y que nos terminar de hacer la unión de las dos piezas.
Ahora para acomodar todas estas piezas aplica un poco de calor y ya nos queda situada o lista nuestra manga. Haz el monte respectivo en el puño, que es más o menos como de 1,5 cm aproximadamente, y montas y colocas la parte del botón para que quede la decoración. Así nos quedan nuestras mangas y vea, queda puño derecho y puño izquierdo. Lo mismo hicimos en la parte del bolsillo y ya tenemos lista la parte del cuello. Ahora vamos a montar estas piezas sobre la tapa de nuestra caja. Situamos en el costado izquierdo la parte del bolsillo y aplicamos pegante de esta forma, lo colocamos, dejamos reposar o dejamos ahí situado y de que se levante un poco para que se oríe, y terminamos de hacer el montaje para hacer la manga. Vamos a aplicar pegante en el costado interno y en la parte de la sisa montamos sobre el costado de la caja para que se impregne del pegante. Y aquí ya la otra he dejado reposar el pegante y simplemente lo sitúo y lo monto. Y en la parte del puño vamos a darle forma. Aquí debe de quedar bien sobre la parte, lo que es el ancho de la altura de la caja, de la tapa de la caja. Aquí me ayudo con un pincel para darle mejor forma. Luego en la parte inferior sitúo la parte del puño para que se note bien lo que es la parte de la decoración del puño y la portañuela. Para el cuello hacemos un molde aproximadamente del ancho del pie de cuello. Lo montamos así y colocamos el botón decorativo. Ahora en el doblez que previamente hemos realizado, vamos a aplicar el pegante de tu preferencia. En mi caso es pegante doble contacto, y lo vamos a situar bien centrado en la parte superior de la caja. Fija bien el cuello a la caja y simplemente en la parte superior le das este doblez y ya te ha quedado lista la parte de la camisa o la tapa de la caja. Ya teniendo aquí el suelo de la caja, vamos a colocarla y puedes agregar o decorarla según a tu gusto o las cosas que le gusten o le llamen más la atención a papá. Puedes colocar una ropa interior o puede ser una loción o un desayuno sorpresa. Vamos a limpiar con una mota de algodón y barzol todos los excesos del pegante, y la misma decoración que hemos hecho anteriormente en las otras piezas vamos a hacerle aquí en la parte superior de la sisa.
Ahora, para darle un plus a mi cajita, con un pincel angular y pintura azul océano o un translúcido azul océano, voy a darle unos toques de profundidad para hacer mi manualidad un poco más vistosa. Voy a hacerle en esta parte, la parte de la boca del bolsillo, la parte abajo interna de la costura y por todo el contorno. Lo mismo voy a hacer por todo el contorno del cuello, de los puños y la portañuela y la parte interna de los prenses. Esta es una alternativa de decoración que te sugiero. Tú puedes utilizar la que más te llame la atención, anexarle unos stickers que diga te amo papá, o una corbata en la parte superior o corbatín. Ya esto es a gusto de cada uno de ustedes. Con un pincel más ancho y seco le doy estos pequeños golpes para ayudar a difuminar cada una de las piezas y que me le dé mejor realce. Lo mismo que he hecho en esta parte del costado de la manga lo voy a hacer en el otro lado y nos queda lista y totalmente decorada nuestra caja. Como toque final, con mi pistola de calor le estoy dando mejor forma en la parte del cuello. Debes de tener cuidado porque pues esta parte puede arrugar la parte del pez y dañar la ventana. Entonces, una vez decorada ya puedes introducir y ya puedes guardar las cosas que mejor le gusten a papá. En mi caso, yo decoré una bebida alcohólica y una chocolatina y varias cosas que a la persona que va a llevar o que va a dirigir esta caja le llaman la atención o le gustan mucho. Esta parte de la chaquetica, si te interesa, tenemos nuestra aula virtual. Esta tiene sí un costo. Si te llama la atención, te puedes comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp más 57 311 891 6962. Gracias por vernos y compartir este video.